Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están por acá? Hola, profe. Buenas tardes, profe, bien nomás. Por acá nos escribe, nos saluda Natalie Alexandra, buenas tardes. Diego Zambrano también se reporta en el chat, buenas tardes. Un cordial saludo. Vamos iniciando esta nueva semana. Hola Sofía, buenas tardes. Me voy a permitir compartir pantalla. Bueno, muy bien. Retomamos entonces nuestras actividades académicas ya en este tercer y último corte, en este tercer y último periodo de actividades que es muy rápido, la verdad, son 3 semanas en la que nosotros estaremos trabajando en torno a los ejes académicos, los ejes temáticos. Esta semana y la próxima es principalmente sobre los lineamientos de la actividad final, las características, y la semana del 23 al 27 de noviembre ya es de entregas finales y calificaciones y daremos por terminado este tercer corte. Así que son 2, 3 semanas muy rápidas en las que ya terminamos este ciclo, en las que ya cerramos este núcleo de sociología de la comunicación y para ello vamos a trabajar principalmente en la actividad final. Vamos a trabajar un poco en una actividad que ya les comentaré a continuación. Antes de ello, pues para terminar ya con lo que fue nuestro segundo corte, en el Classroom publiqué las respectivas calificaciones. Ustedes las pudieron encontrar ahí tanto de primero como de tercer semestre. Ahí están las tres actividades que nosotros realizamos, la reseña pues que cada uno de ustedes realizó, el portafolio en el que se evidenciaron los trabajos planteados. Ahí estaban las tres actividades, por decir así, los tres puntos, la columna de opinión que cada uno de ustedes construyó, el ensayo académico que se venía desarrollando y la última actividad en torno a comunicación, poder y nuevas tecnologías. Esa es esa segunda columna. Y la tercera columna, la evaluación final, que fueron 5 puntos en torno a las lecturas, los ejes temáticos que veníamos trabajando y esa corresponde a esa tercera columna. Se promediaron, todas valían igual y ahí salió la última columna, la columna del ponderado ya final de este segundo corte. La nota del primer corte vale 30%, la nota del segundo corte vale 30% y la calificación de este tercer corte 40%, así que es muy importante que pongamos atención a las características que vamos a dar, que vamos a realizar como proyecto final de clase porque es una sola calificación, una sola actividad, el tiempo no nos da para realizar más actividades y tendrá un ponderado de 40% de la calificación final. Entonces, usted ya puede ir denotando ahí cómo van los promedios y cómo van nuestras entregas. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna observación, alguna pregunta en torno a las calificaciones, las actividades con las que cerramos el segundo corte. Escuchamos si de pronto alguien tenga alguna observación o ya las podemos subir al sistema Fénix. ¿Alguien alguna inquietud? ¿Revisó ya sus calificaciones? No, ninguna. ¿Está todo bien? No hay observaciones, quejas, reclamos. Sí, no, tal vez, quizás.
¿Sí están por acá? No, profe, creo que todo está bien. Sí, daremos entonces por entendido que todo está bien. Listo, muy bien. Entonces, de esa manera se cierra este segundo corte y vamos a iniciar entonces con el tercer y último periodo académico. Bueno, verá. Voy a permitirme presentar las características del tanto temáticas como de la actividad que vamos a realizar. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Me confirma si está visualizando. Sí, profe. Listo, vale. Entonces, el eje temático que nos convoca en este tercer corte tiene que ver en torno a la etnografía. La etnografía es el eje temático que nosotros vamos a ver y principalmente a hacer. La etnografía ha sido entendida como una metodología, una forma de hacer investigación social, una forma de acercarse a lo social, a las dinámicas sociales. Es un cómo me acerco yo a esa cotidianidad, a ese día a día, a ese acontecer social que nos rodea. Y es importante que ustedes como comunicadores, comunicadoras, sepan y vayan entendiendo también cómo metodológicamente yo me inserto a las dinámicas sociales y obtengo información primaria de ella. Primer punto importante, la etnografía es una forma para obtener, una forma para construir información, para obtener información y procesarla posteriormente. Cuando nosotros sabemos o hablamos sobre un tema, muchas veces lo hacemos desde fuentes secundarias, es decir, desde alguien que nos cuenta, desde un medio que estuvo en el acontecimiento y nos muestra una información, desde los libros que son escritos por unos autores que no conocemos, pero que nos dicen una versión, pero la etnografía nos dice que para construir esa información social, nosotros debemos estar ahí, de primera mano, con la fuente directa, con la fuente primaria, conociendo esa cotidianidad. Esta es una primera gráfica en la que nosotros vemos tal vez un esbozo de qué pasa en la vida cotidiana. La vida cotidiana o la realidad social no es únicamente lo que se presenta en los medios, no es únicamente lo que se presenta en los libros, en los discursos de importantes políticos, sino que la vida cotidiana es la construcción de diferentes elementos que entretejen el día a día. Si usted se para en un lugar céntrico de la ciudad y empieza a ver qué hay a su alrededor, qué pasa a su alrededor, usted va a percibir que muchas de las cosas que nosotros pasamos como desapercibido, como algo normal, entre comillas, tienen una lógica, tienen una ciencia, tienen una forma de comprenderse. Y eso es importante porque eso va a afinar la capacidad de análisis de un profesional, de una profesional de la comunicación social. Para ustedes, nada puede pasar desapercibido. Para lo que la gente es normal, para ustedes no. Ustedes deben tener un ojo más analítico, más profundo de ese día a día, de esa cotidianidad. Hay personas para quienes algunas cosas, no, sí, son normales, sí, eso pasa, sí, no, todos los días. Para ustedes no, debe tener una lógica de explicarse el por qué pasa como pasa, por qué nos vestimos como vestimos, por qué actuamos como actuamos. Entonces, la etnografía es ese cómo me acerco a esa cotidianidad como tal. Vamos a ver algunos aspectos en esta presentación que nos van a permitir acercarnos a las características de la etnografía, a sus rasgos, a sus procedimientos, cuál es su rol como investigadores, cómo se escribe un texto etnográfico y cuáles son esas ventajas y limitaciones de la observación etnográfica.
De por sí, la actividad que vamos a realizar es esta precisamente. Vamos a realizar un ejercicio etnográfico, vamos a hacer un estudio etnográfico a partir de fuentes primarias, a partir de conocer de primera mano, a partir de conocer desde la persona que vivió un proceso social, cómo se desarrollan estas dinámicas. En el primer y segundo periodo o corte, estuvimos nosotros recurriendo a fuentes secundarias, lo que nos decían los periódicos, lo que nos decían las redes sociales, lo que nos decían los medios, lo que nos decían los libros, pero en este tercer corte nosotros ya no vamos a recurrir a las fuentes secundarias, sino a la fuente primaria, al que estuvo ahí, al que vivió, al que conoció, al que observó, al que palmó en primera mano un fenómeno o una práctica social. Y nosotros vamos a adentrarnos a escarbar información ante ello a través de unas características que nos plantea la etnografía. Así que mucha atención, miremos cuáles son esas ideas que aborda la etnografía como método de análisis social, porque eso es lo que va a terminar haciendo. O sea, lo que vamos a ver aquí conceptualmente es lo que va a terminar haciendo usted en el trabajo final de la asignatura. Vamos a partir entonces por una definición. ¿Qué es la etnografía? Su composición etimológica se compone a través del etno, que significa pueblo, comunidad, grupo de personas, lo etno, y la grafía, el estudio, es decir, el estudio de los pueblos, el estudio de las comunidades, el estudio de los grupos sociales de las personas, entendidas como unos actores sociales que están en continua dinámica. Los humanos somos seres sociales por naturaleza, siempre vamos a estar haciendo algo, siempre estamos metidos o en un proceso, o en una práctica, o en una estructura social como tal, y la forma de entender esas lógicas es la que nos permite la etnografía. Nos dice lo siguiente, es un tipo de investigación que se basa en la observación. En los inicios de la antropología, esta era la única manera de acercarse a conocer. Eso, otra definición dice que es un procedimiento de investigación. Mire, recurren a esa misma lógica. Es una forma de hacer investigación social que aborda la construcción del conocimiento desde la perspectiva del análisis antropológico, es decir, desde el comportamiento del hombre o del ser humano en la sociedad y en el mundo de la vida. Mire que estas dos definiciones concuerdan en decir etnografía es hacer investigación social. Etnografía no es únicamente recurrir a los libros, sino hacer libros, es decir, los que hicieron los libros tuvieron que hacer un proceso de investigación de manera previa para luego publicar sus resultados y publicar sus perspectivas en un texto. Entonces la etnografía es ese cómo me acerco a la sociedad, cómo investigo, cómo averiguo problemas y fenómenos sociales. Eso es un poco lo que nos trata de empezar definiendo estos elementos. Veamos algunos rasgos. Uno de los rasgos de la etnografía es que es interpretativa. Trata de desentrañar estructuras de significación, es decir, se trata de ver los significados de las acciones, de los gestos, de los símbolos. Esto es plenamente interaccionismo simbólico. ¿Se acuerdan ustedes cuando mirábamos teorías sociológicas? El interaccionismo simbólico nos decía que los humanos interaccionamos no únicamente a partir de palabras, sino de símbolos, expresiones, gestos, actitudes, inclusive silencios. Los silencios dicen muchísimo en un proceso social. Si usted va y le pregunta a la pareja, qué sé yo, tú me has sido infiel, y le dice, no, no hablemos de eso. O sea, mire que ese silencio, ese no hablar de eso, pues ya responde muchas cosas, ya deja en entredicho, pues, muchos elementos. Entonces le dice, pero yo no he dicho nada, pues, no es necesario. Hay acciones, hay gestos, símbolos, expresiones, inclusive, que nos tratan de entender. Y esto es importante porque en el ejercicio etnográfico, cuando nosotros vamos a analizar un problema, una práctica social, no siempre es necesario entrevistar a la persona. Hay momentos en que con solo observar la escena o con solo observar las acciones, los gestos, los símbolos, obtenemos ya información para construir un análisis social.
Eso es uno de los elementos. Entonces dice, se sustenta en corrientes epistemológicas, ya lo vimos, el interaccionismo simbólico, leer, no se olvide, el interaccionismo simbólico es leer el hecho social, leer las prácticas sociales en sus múltiples dimensiones del lenguaje, ¿ya? Es leer cómo la actitud de las personas o de los gobernantes en un discurso, es la forma en cómo se gestualiza o se requieren a símbolos para ello. La otra es la fenomenología. Recuerde que la fenomenología es un enfoque de las ciencias sociales que dice que hay que escarbar, que hay que llegar a la raíz de los problemas y de las acciones, que no se quede usted con las flores, con los frutos, con las hojas, sino que empiece a escarbar, empiece a preguntar hasta llegar qué sé yo, a las ramas. Empiece a preguntar, empiece a indagar, empiece a escarbar hasta llegar al tronco de la situación. Empiece a profundizar, consulte más fuentes y pueda llegar a la raíz, a la génesis de los procesos sociales. Eso es lo que nos decía la fenomenología. Y la etnometodología, que es un poco acercarse a través de la observación, de la entrevista, de entender las prácticas sociales, a prácticas cotidianas. Nosotros debemos tener en cuenta que en las ciencias sociales la cotidianidad cumple un papel muy importante. La sociedad en la que vivimos no únicamente está compuesta por grandes estructuras y grandes procesos. O sea, aquí el epicentro no siempre puede ser Trump, Biden, Duque, Petro, el innombrable. O sea, hay cosas que pasan en el día a día, en la calle. Hay muchísimos procesos sociales que están inclusive dentro de nuestras propias familias, que no se incorporan a discursos pues grandes y estructurales. Y eso es la etnometodología, concentrarse y observar también las cosas que pasan en la cotidianidad, que por el hecho de que sean sencillas o pequeñas o particulares, no les resta valor en el análisis social. Hay muchas cosas que tenemos que explicarnos, ¿ya? Y que no hacen parte, pues, de un discurso presidencial ni de una lógica económica mundial, sino que son del día a día, como ahora vamos a ir colocando algunos ejemplos de que uno dice, es cierto, o sea, eso pasa en el día a día y mucha gente lo pasa desapercibido. Y usted como comunicadora debe poner atención a los finos detalles, a esos detalles pequeñitos que componen esa cotidianidad, ese día a día. Una tercera característica, un tercer rasgo, dice que el elemento constitutivo del enfoque etnográfico es la descripción. Eso es importante, una autora Guber dice que es importante que cuando uno hace etnografía tiene que describir hasta los mínimos detalles, porque ahí es donde puede encontrar usted tal vez la evidencia o el centro, la esencia de un proceso social. Y dice que se debe reconocer también el carácter reflexivo, es decir, combinar la descripción de los hechos con la reflexión de los hechos. ¿Ya? Son dos cosas importantes. Recojo información, entrevisto a una persona, le pregunto cómo fue, pero yo también tengo que reflexionar sobre ello. Y es un poco lo que les faltaba a algunos ensayos, inclusive que entregaban un Frankenstein de citas. Cita 1, cita corta, cita directa, listo, ya acabé. Ajá. Y su reflexión y su pensar, o sea, eso es un poco lo que se debe atar. Si bien esa persona me dijo algo, si bien encontré una cita, bueno, ¿y usted qué opina? ¿De acuerdo, en desacuerdo? ¿Cómo aplica eso? ¿Para qué lo utilizaría? Entonces es una cuestión de combinar lo que yo describo, lo que yo voy encontrando, con el carácter reflexivo que le va incorporando usted los elementos conceptuales y las lecturas y el conocer y profundizar estos procesos. Carácter reflexivo de la investigación social, reconocer que somos parte del mundo social que estudiamos. No se olvide que usted como comunicador, comunicadora, estudia, comprende, explica el mundo social. No lo juzga, no lo valora, no lo subjetiviza, no lo emocionaliza, porque para eso no es necesario una formación. Para generar sensaciones, juicios de valor, pues no necesitas tener una construcción más sólida. Ya, necesitas tener una construcción y una formación académica es para explicar el porqué de las cosas, porque para decir eso que feo, eso que malo, eso que bonito, pues no necesitas una formación conceptual, pero ya para explicarlo, para decir por qué pasa lo que pasa,
¿Y qué es lo que pasa cuando se genera una práctica social? Ahí es donde ya se necesita más una formación como tal, como la que usted va a ir desarrollando con el tiempo. Otros rasgos, vamos a ver qué tiene por acá. Dice, la descripción supone un esfuerzo por reconstruir la perspectiva de los sujetos de estudio sobre un fenómeno social observado. Es importante que cuando nosotros construimos conocimiento sobre procesos sociales, vamos a tomar un ejemplo, el conflicto armado. El conflicto armado es un proceso social indudable, innegable, pero ¿cómo hacemos para conocer el conflicto armado? Suponiendo que no hay nada, ningún libro al respecto, nadie ha escrito nada. Medio hemos escuchado por las noticias que dice que hay conflicto armado, ¿ya? Entonces, ¿cómo se construye un conocimiento, una información al respecto? Teniendo como objetivo, teniendo como epicentro un sujeto de estudio. Es decir, nosotros para construir información necesitamos de la vivencia, de la experiencia, ¿ya? Por eso siempre entrevistan a la persona que estuvo en el lugar de los hechos, ya no a la persona que le contaron o que escuchó que, sino al que estuvo allí. Usted que estuvo aquí, cuéntenos qué pasó, qué sucedió. Eso es empezar a hacer etnografía. A ver por qué él está ahí en el lugar, en el contexto, como ahora vamos a ver. Usted, ¿qué pasó? No, yo miré que él venía de allá, yo miré de acá, listo. Para construir, por ejemplo, las memorias del conflicto armado, están recurriendo a los combatientes, a los ex soldados, ex guerrilleros y demás, los que estuvieron ahí en el combate. Cuéntenos, ¿por qué debemos de tener el conflicto? ¿Qué generó el conflicto en su vida, en la sociedad? No, eso es una incertidumbre muy fea, uno vive con miedos, entonces mire que es reconstruir la perspectiva de los sujetos ya sobre un fenómeno social observado. Esa es una primera característica de esa descripción etnográfica. Y lo segundo es antecedida por dos etapas, por un reporte y por una explicación. Entonces, primero, reconstruir la perspectiva de los hechos, de los procesos sociales a partir de los sujetos que vivieron, que sintieron, que estuvieron primer lado en esa línea. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, hombre, ¿cómo será trabajar en un hospital? ¿Cómo será ser enfermero en un hospital en tiempos de COVID? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos dos opciones. Preguntarle a alguien a usted que ha escuchado o preguntarle directamente a la persona que ha estado ahí en ese epicentro. Y es así como nosotros reconstruimos las realidades sociales, no a partir de chismes, rumores, información que circula, sino de la primera fuente, de la fuente primaria. Y luego, ¿qué hacemos? Hacemos un reporte del suceso, describimos qué pasó, qué se siente, qué tiene que hacer, y luego explicamos las causas del suceso. ¿Por qué pasa? Primero describimos lo que pasa, luego explicamos lo que pasa, lo que lo causa, lo que lo produce, las consecuencias que ello genera. Esa es la lógica como se va atando la etnografía como tal. Clifford Geertz es uno de los antropólogos más reconocidos a nivel mundial porque ha venido trabajando toda su vida estudios etnográficos de diferentes tipos, principalmente de culturas del África y del sureste asiático, más que todo. En el África, él ha recorrido el África en diferentes lugares, conociendo las características culturales que para el mundo occidental, que para el mundo europeo, que para América, Latinoamérica, se les parece extraño. Él va a las comunidades y empieza a hacer una etnografía, ¿ya? Empieza a describir por qué hacen lo que hacen las comunidades nativas, las tribus en el África. Entonces él en uno de sus textos llega y dice, hombre, hay una comunidad en el África que tienen un ritual bastante sagrado que consiste en comer sopa de mono. Y para muchos eso puede ser ilógico. ¿Cómo es posible? Oh, pobrecito. Pero las ciencias sociales, dice, no están para juzgar, sino para comprender por qué lo hacen. Y se fue a la comunidad a hacer etnografía, a estar ahí inserto, a preguntarle a la gente, oiga, ¿y ustedes por qué lo hacen? ¿Y ustedes por qué? Porque a esto le dan un valor simbólico muy especial. Y entonces Clifford Geertz ha sacado una serie de libros en diferentes lugares, ha estado en Bali, ahora vamos a leer algo que estuvo haciendo en las peleas de gallos, pues para nosotros son un poco
desconocidas también, él tuvo que irse hasta el África para saber que habían peleas de gallos ya puestas, y él se inserta en esa lógica, pregunta, convive con las personas, está ahí metido porque de eso se trata la etnografía. No es una cuestión de, me voy a alquilar un documental o me voy a ver un documental en YouTube, porque eso ya es ver la interpretación que el camarógrafo, que el director hizo sobre el hecho, mientras que la antropología, que la etnografía te dice, vaya usted ahí de frente, mire la pelea, porque es una cosa de estar allí. Eso es la etnografía, de estar en primera mano. Clifford Geertz dice que se trata de una descripción densa. No se olvide de esa palabra, una descripción densa. Cuando uno hace etnografía, uno no se puede quedar con rasgos generales. Usted no puede llegar y a un enfermero, ¿y qué se siente trabajar en un hospital en la UCI de COVID? No, sí, es duro. Listo, gracias. No, pues perfecto, con eso ya tengo el 5. Se trata de una descripción densa, desde lo que se puede ver hasta lo que no se puede ver, es decir, los sentimientos que tiene una persona. Y usted cuando tiene un turno en la noche, ¿qué siente? Y usted cuando tiene que llegar a la casa, ¿no siente miedo de pronto llevar el virus pegado en la ropa, abrazar a sus hijos? ¿No le da temor? Y usted duerme bien, y usted cuando empieza a tener síntomas no se preocupa. Entonces mire que es descripciones densas de cómo una persona describe un fenómeno social. Uno no puede quedarse con una descripción superficial de los hechos. La etnografía te dice queremos detalles, porque en los detalles están los elementos para comprender una situación social. Otro rasgo dice es un procedimiento inductivo, es decir, que uno tiene que realizar una serie de generalidades a partir de lo que usted va viendo. Es decir, si usted va viendo una particularidad aquí y es recurrente aquí, usted tiene que empezar a decir, oiga, pero esto es recurrente, aquí está pasando muchas veces, es frecuente, y usted empieza a sacar unos análisis. Mire lo que nos dicen, los hechos se observan en contextos naturales. También eso es importante, o sea, si usted va a hacer una investigación sobre el carnaval de negros y blancos, pues sería ilógico que se la pase viendo solo libros y documentales. Si usted va a hacer un trabajo etnográfico, tiene que estar en el carnaval, tiene que estar en la senda, tiene que hablar con el artesano, tiene que subirse a la carroza, tocarla, palparla. Ya la etnografía, mire que es de contacto directo, diferente a una investigación documental, que yo puedo hacer una investigación documental sobre el carnaval sin ni siquiera salir de mi casa. Busco libros, busco información, busco fotos. En cambio, una investigación etnográfica es de estar allí, en el contexto natural, durante el momento en que se producen los procesos sociales, y dice que la investigación etnográfica se basa en la experiencia directa y prolongada del etnógrafo, pues en una localidad determinada, en donde esté haciendo el estudio específico. Ahora bien, por ejemplo, hay etnografías que se han hecho en los Estados Unidos muy, muy interesantes, sobrevivientes al ataque a las Torres Gemelas, ¿ya? Obviamente yo no tengo que decirle a la persona, venga, acompáñeme nuevamente y tírese en el piso para ver cómo era que estaba usted tirado y con todos esos escombros encima para ver directamente. O sea, no es necesario tampoco revictimizar ni volver a reconstruir la situación, porque eso puede generar, pues obviamente, traumas, pero sí hablar con las personas directas que estuvieron en esa situación, ¿ya? Hablar con las personas que saben de primera fuente. Esto lo digo porque usted va a tener que hacer un ejercicio etnográfico, por ejemplo, si alguno de ustedes quiere hacer un ejercicio sobre el personal médico en tiempos de COVID. Obviamente no es necesario que usted se tenga que ir a meter a la UCI, ¿no? Que usted tenga que entubarse para ver cómo es que es la situación, pero sí hablar con alguien que lo ha estado. Pero sí, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No es que lo tengan que hacer. Es un ejemplo. Ahorita vemos qué es lo que vamos a hacer. Es una cuestión de hablar, de obtener información de alguien que sabe de primera mano, porque lo ha vivido, porque lo ha experimentado, porque lo conoce. Entonces la etnografía te dice eso. O estás en el contexto natural, si se puede, estás en el momento en que se produce, que es, pues sería genial el estar en el mismo momento. Muchas personas, muchos etnógrafos de las Torres Gemelas estuvieron allí en la mera situación, otros no, ni siquiera habían nacido, pero con el tiempo empezaron a buscar, por ejemplo, a buscar a las personas,
y eso hace pues que haga reconstruir un proceso social, un hecho, desde fuentes primarias. Dice por acá, se trata de desentrañar estructuras significativas, entendiendo a cómo se producen los hechos, cómo se perciben por parte de los actores sociales, cómo se interpretan. Entonces, mire que son cuestiones complejas, o son cuestiones complejas no, sino cuestiones significativas. Una persona que ha vivido, por ejemplo, si usted va, ejemplo, va a entrevistar o va a conocer un poco el conflicto armado porque usted conoce a un soldado que ha estado en combate, que ha estado en el conflicto armado, o sea, que no es que se leyó un libro, que no es que se vio una película, es una persona que ha estado ahí. Entonces nosotros podemos indagar en él cómo se produjeron los hechos. Entonces, que nos cuente cómo se produjo el momento en el que estuvo en la toma guerrillera, cómo se percibe usted qué sentía. O sea, mire que el cómo se produce es algo material, algo que se puede observar. Ejemplo, él le va a contar, no, nosotros estábamos en la estación de policía con los 5 compañeros, estábamos haciendo guardia. Esos son cosas observables. Mientras que el cómo se percibe, y usted, ¿qué sentía esa noche? ¿Usted sentía algo? Entonces, probablemente le digan, no yo tenía como una sensación, yo sentía como que algo iba a pasar esa noche. Cuando empezó el ataque sentí mucho miedo. Mire que son cosas que se perciben y luego cómo se interpretan, es decir, según las personas, por qué se produce lo que se produce. Obviamente, la visión analítica de las personas no puede ser del mismo nivel que usted las tenga, porque usted comprende cuál es la lógica del conflicto colombiano y cuáles son diferentes lógicas, mientras que esas personas hablan desde la experiencia, desde lo que pudieron vivir. Estas estructuras, dice, significativas, pueden captarse a través de gestos, acciones verbales, símbolos. Esto es bien importante porque en la etnografía, cuando uno hace, por ejemplo, una entrevista, uno no solamente se queda con lo que le dijo, uno también tiene que ver los gestos. Es importantísima la cara, por ejemplo, cuando te cuentan algo, cuando te cuentan una historia de estas, por ejemplo, de alguien que estuvo en una toma guerrillera o en una toma del conflicto armado o en una balacera o demás. O sea, hay que ver cómo lo cuenta, qué hacen sus ojos, cómo es el manejo de las manos. Por ejemplo, hay personas que empiezan a lagrimarle los ojos cuando empiezan a contar que tuvieron que ver a los compañeros morir. Entonces eso ya empieza a dar a entender que eso generó secuelas bastante dolorosas a la persona. El cómo lo cuenta, las acciones verbales, los gestos, los silencios también. Hay personas que dicen, no, no quisiera recordar eso, así que no me gustaría contar a mayor detalle. Eso ya da a entender, pues, el impacto que significó para una persona este tipo de elementos. Y los símbolos, inclusive. Hay personas que dicen, sí, yo de esa toma salí mal, y le muestran ahí las cicatrices, por ejemplo, le dicen, mire, estos fueron los 2 disparos que obtuve, o qué sé yo. O las personas que salen de una UCI de COVID le dicen, mire, aquí estas son las marcas de cómo quedé intubado. Y solo ver ese símbolo, esa marca, uno ya le da un poco a conocer la magnitud de una situación. O sea, que no es únicamente la interpretación oral, o sea, no es solo que le cuente, sino también observar esos finos detalles que le dan para hablar. Procedimientos de la etnografía. ¿Qué es lo que tiene que realizarse en una etnografía? ¿Cuáles son las etapas? Primero, observar, conocer de primera mano, escuchar a la persona, sacarle información. O sea, ahí usted tiene que ser muy perceptivo. Uno de los consejos que daba Clifford Geertz es hacerse el desentendido, hacerse el que no sabe nada, porque al hacerse el que no sabe nada, más información le dan. Por ejemplo, si usted va a hacer un estudio sobre medicina tradicional de las abuelitas, de las plantas que usaban, y si ella le dice, este sirve para esto, así, ¿cómo se llama esa planta? Así usted se sepa el nombre de la planta, no importa, siempre dice Clifford Geertz, hay que hacerse el desentendido porque así le dan más información. Y cuando la gente empieza a hablar, sigue de largo y termina contándole más cosas. Cuéntenme, ¿cómo se hace una de estas ramas o cómo se la procesa como tal? Ay, no sabe, no sé, cuénteme cómo se lo hace. Entonces ya le sacan información. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible. Y una vez se registra, se observa, se escucha todo ese proceso, una vez se recolecta, ya empieza a registrarla. Es importante registrar la información porque uno tiene una memoria frágil
y no todo lo que le van a contar a uno, pues lo va a recordar tal cual. Muchas personas lo registran a través de videos, a través de grabaciones, ¿ya? Le dicen, oye, ¿puedo grabar la entrevista para no perderme detalles? Porque si usted lleva un cuaderno y un lápiz, pues es muy complejo llevar pues el registro de todas las cosas que le cuentan. Entonces graban, obtienen información, se registra la información y luego se la analiza. Usted ya va a empezar a analizar a ver cuál fue el punto fuerte, cuál fue el punto más complejo, cómo explicamos esta situación, porque las personas no se lo explican, las personas le describen lo que viven. Usted es el que tiene que analizar esas vivencias. Usted es el que tiene que darles un sentido analítico a las vivencias. Las personas llegan y le dicen, no, yo estaba aquí parado y ya, y pasó la balacera y cuando yo me desperté ya estaba en el hospital. Eso es lo que me acuerdo. Usted no le puede pedir, a ver, analíceme la situación, ¿no? Pues, ¿qué le va a analizar si él vivió ese shock, ese momento? Usted es el que con una perspectiva académica tiene que analizar los procesos. Dice, es un ejercicio inductivo, como decíamos, se parte de la observación y se van generando hipótesis o cuestiones ya más analíticas. El resultado es descripción densa. No se olvide, aquí le puse en mayúsculas, me faltó poner comillas, negrilla, subrayado, cursiva, cajita, asterisco. El resultado de una etnografía es una descripción densa. Nosotros vamos a hacer un ejercicio de por lo menos 10 a 12 páginas. Necesitamos descripciones detalladas ya de procesos sociales que hayan acontecido. Ahorita vamos a ver las diferentes categorías a partir de fuentes primarias. Usted no puede llegar aquí con generalidades. Para hacer etnografía, por eso se necesita un buen tiempo, un buen café. Ya hay personas que han hecho entrevistas de varios días. Ya yo he conocido compañeros que han hecho entrevistas de 80 horas, tienen 80 horas de grabaciones sobre personas que han vivido el conflicto armado y tienen historias de historias de historias y de historias. Entonces, cuando le va contando algo, surge otra pregunta y luego tienen que regresar. Eso es etnografía, descripción densa, por eso lo puse en mayúsculas. Un ejercicio etnográfico no es contar en 3 renglones cómo fue que usted sintió el conflicto armado, qué más, cuéntenos su experiencia con el COVID, por ejemplo. Si usted va a tomar el estudio etnográfico de una persona que salió de la enfermedad, usted no va a salir en 3 renglones. No, un día me enfermé, fui al hospital y salí y ya estoy bien. Pues eso no es etnografía. Una descripción densa es detalle, detalle al máximo nivel, porque a partir de ese detalle es cuando usted va a poder encontrar las lógicas y los procesos de análisis. Detalles inclusive no solo de lo que le cuenta, sino de cómo se lo cuenta. Ya usted va a empezar a redactar y la persona me empezó a contar que ella estaba trabajando, en ese momento empezó a llorar un momento por lo que implicó. Entonces, mire que es hablar sobre lo que le cuenta y cómo se lo cuenta. La persona me empieza a describir su situación cuando vivió en el Amazonas, de repente suena el celular, él dice, espéreme un momento, o sea, necesitamos detalles densos de los procesos etnográficos. La etnografía, dice, consta de 2 herramientas principales. Miren, esto es importante. Las 2 herramientas principales para hacer etnografía. La observación y las entrevistas. Esas son las 2 herramientas. La observación principalmente participante. Hay una observación que no es participante y una observación que es participante. La observación no participante es la que usted mira de lejitos. Es la que usted mira como allá. A ver, vamos a hacer un especial sobre cómo se hacen los platos típicos del Pacífico. Y si usted va a hacer observación no participante, usted está viendo de lejos nomás, por allá, medio alcanza a ver por una rendija, a ver cómo es que están haciendo esos platos. Pero la participante es la que está ahí. Venga, si quiere yo le ayudo a picar, cuénteme, a ver qué le está echando ahí. Plátano, ¿y qué plátano es? ¿Es algún plátano especial? O sea, es una observación, sí, pero ahí activa. No es como que, venga, yo me siento aquí calladito, yo no los molesto. Eso no es observación participante porque tú estás únicamente mirando desde tu perspectiva, pero la otra es observar participativamente. Ahí decía Clifford Geertz, a donde fueres, haz lo que vieres, ¿ya? Si usted llega y hace un estudio sobre las comunidades indígenas y las comidas tradicionales, lo mínimo que usted debe hacer es comerse el plato para saber por qué esto es importante.
Usted no podría hacer un análisis, un especial sobre el cuy si no se come un cuy, si no ve cómo es todo el proceso, si no le pregunta a la señora, y oiga, ¿y qué tanto le echan? ¿Cuántos días se demora en prepararlo? Entonces es una cuestión, mire, observación participante, estar ahí, metiendo las narices. Esa es la descripción. Un comunicador, una comunicadora social tiene que estar, pero ahí por poco y haciendo también parte de la noticia. Ya tiene que estar ahí bastante activo. Y la otra es la entrevista, porque por observación participante, pues observando y participando del proceso, usted puede tomar o sea, un tiempo y decirle, oye, y después de todo este proceso, ¿será que usted me puede dar una entrevista con el objetivo de esclarecer algunas preguntas? O hay personas que van haciendo la entrevista y van observando, ¿no? La entrevista, no se olvide que se configura a partir de una serie de preguntas que le permitan obtener información. Entonces usted va observando y usted empieza a preguntar, oiga, ¿y usted desde los cuántos años está en el negocio? ¿Usted a los cuántos años aprendió a hacer este plato típico? ¿Quién le enseñó a hacer este plato típico? Y usted, no sé, ha montado un restaurante, ¿usted cómo se ha desarrollado? ¿Y usted ya le ha enseñado a sus hijos? Entonces, mire, voy observando, voy picando las cosas y voy preguntando al respecto. Entonces es combinar las dos principales herramientas de la etnografía, la observación participante y la entrevista etnográfica. Y eso es lo que usted también va a entregar en el informe. A ver, ¿qué observó? ¿Y usted cómo participó? Porque si se quedó solo mirando, no hay observación participante. ¿Y usted qué hizo ahí? Hay personas que dicen, oye, ¿usted no tiene fotos? Sí, vengan, ¿será que podemos ver sus fotos? Y usted va pasando las fotos. ¿Y este quién es? ¿Y esto dónde fue? ¿Y esto cuándo fue? ¿Y este quiénes son? Eso es participante, ¿ya? Entonces, mire que es compenetrarse con el objeto de estudio a tal punto de adentrarse a lo máximamente posible. Y la entrevista, pues ya son desarrollar una serie de preguntas que le permitan generar más información. ¿Qué es la observación? Esto es importante. Observar no es únicamente detallar, o sea, pasarle ahí el ojo a medio algo por superficialmente. Hay que saber mirar con orden, de manera intencional, discriminando y comparando. Es decir, si usted va a seleccionar un tipo de elemento a observar, quédese observando solo ese elemento. O sea, no hago un revoltigio. Si usted va a observar cómo se hacen las comidas tradicionales en el Pacífico, pues no se quede mirando cómo se visten los señores o qué sé yo, o dónde van a comprar las cosas, o bueno, algo que no es de su interés. O sea, tiene que discriminar entre lo que me interesa y lo que no me interesa observar, tal vez. Entonces tiene que enfocarse en qué es lo que quiere observar específicamente, comparando. Dice, es una acción orientada a un fin determinado en un proceso de investigación cuyo objetivo es producir conocimiento. Esto es importante. El objetivo de una etnografía es producir conocimiento sobre algo, sobre alguien, sobre un proceso que la gente desconozca, ¿ya? Porque muchas veces se ha pensado que los libros, que los estudios, que las investigaciones solo son de temas grandes. Oh, vamos a analizar la situación económica del país, el precio del dólar, o sea, eso es algo muy grande. Pero el objetivo de la etnografía es producir conocimiento de las cotidianidades, de los elementos sencillos que integran el día a día y componen el entramado social. Vamos aquí a ver otras características. Dice, ver para entender. Hay que afinar la vista. Ustedes como comunicadores necesitan ser muy, muy observadores. Ver hasta el más mínimo detalle. Afinar el oído. Ser muy consecuente con lo que están diciendo. Y esto usted lo hace a partir de la práctica. Usted parece un día en la esquina de, qué sé yo, Tierra Santa, que es una de las calles más transitadas, y escucha a su alrededor de qué van conversando, qué van diciendo. Afine la vista, mire quiénes hay, con qué actitud están, qué están haciendo. La sensibilidad también es importante, o sea, debe ser sensible, debe ser receptivo a su alrededor, porque muchas de las personas van a toda carrera, tal vez unos mirando al piso, tal vez otros con audífonos, y eso no es estar en una actitud etnográfica. Una actitud etnográfica es una cuestión de estar muy atento, muy observador, mirando a todos lados, estar alerta, porque en cualquier momento puede pasar algo que a usted le interesa analizar. No dar por sentado la interpretación de lo que vemos, ya
guiarse por los indicios, también es importante, dice Carlo Ginzburg. Usted tiene que empezar a sospechar tal vez de las cosas y empezar a explorar ciertos aspectos. Se trata de un procedimiento básico que está en la base de todas las ciencias, pero que no se desarrolla. La observación tiene que ser informada, es decir, tiene que empezar a obtener información al respecto. Les traigo un ejemplo para ver qué tan buenos observadores son. Este es un ejemplo, este es un cuadro pintado en 1937 por el señor Pablo Picasso. Aquí hay muchas dimensiones para analizar desde la observación. Concéntrese unos minutos, concéntrese un momento y empiece a observar. Porque si solo mira de reojo, usted va a decir, profe, se le dañó la pantalla. Profe, hay una serie de rayones. Ahí no hay nada. Pero si usted es un observador, va a empezar a entretejer la lógica del cuadro, que de por sí es uno de los cuadros más valiosos de toda la obra de Picasso. Es uno de los cuadros, bueno, ahorita le cuento más en detalle qué es lo que refleja como tal. Haga un ejercicio de observación, haga un ejercicio de interpretación. ¿Qué hay en el cuadro? ¿Qué es lo que quiere mostrarse? ¿Dónde hay los detalles? Cuando Picasso pintó esto dijo, nada, absolutamente nada fue colocado en este cuadro por el mero hecho de rellenar. Cada trazo, dice, tiene un significado. Cada forma, cada figura tiene un porqué. Y por ello los analistas de arte pueden pasarse horas buscando elementos que te dan a entender la lógica de la obra. Ninguna sola raya está ahí como por decir, ah, no, es que se me fue una rayita de más. Ah, no, es que ese espacio estaba en blanco, entonces lo rellené como para que quede. Todo tiene una lógica. ¿Qué ven? ¿Qué observan? ¿Quién nos quiere compartir su interpretación? ¿Qué observan? No vayan a decir rayones, no veo nada, porque tendríamos que afinar muchísimo esa observación. Aquí se han escrito libros sobre esta pintura tratando de narrar toda la lógica. Alguien, vamos a ver, ¿cuáles son sus interpretaciones de la gráfica? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Profe, en la parte izquierda aparece como un toro. Pues yo lo veo ahí con unos cuernos y parece que su cara demuestra como que está aturdido, algo así. Ajá. Interprétalo también, o sea, ¿qué puede significar eso? Profe, creo que hace referencia como a una guerra porque ahí se ven soldados caídos, se ve a personas sufriendo, se ve a una señora como con el seno caído, dándole seno a un niño, que también hace ver como el machismo de la época. Es que la verdad no recuerdo muy bien cuál era la época. También se ve a un dragón. Pues eso, más que todo hace referencia, la verdad no recuerdo muy bien cuál era la época, pero hace referencia como al sufrimiento y a la guerra de una época. Muy bien, vale, ajá. Vas muy bien, ahorita recogemos las interpretaciones. Tiene una muy buena capacidad de observación. Muchos dirán, ¿cómo? ¿Cuál niño? Yo no veo ningún niño. ¿Cuál señora? ¿Cuál seno? ¿Cuál toro? Hay que ser muy observador, fíjese en los detalles, en la composición.
Busque las conexiones. Sí, te escuchamos. La Inquisición, si no estoy mal, pero es que sí creo que era una época, porque también se ven como a unos, ¿cómo se llamaban ellos? Como un tipo de guardia, algo así, como que se le tiene un brazo caído con una espada, en donde se ve el sufrimiento. El dragón significaba algo, pero la verdad no recuerdo muy bien. Pero creo que era la Inquisición. Ya, bueno, es más siglo XX. Fue en 1937 la pintura. Es del 37. Ahorita vemos el contexto histórico también de la pintura. ¿Qué más ven? ¿Ven la flor? Picasso apostó mucho a la flor. Dijo que entre tanto caos, entre tanta muerte, la flor significaba esperanza, renacimiento, el volver a germinar entre tanta desolación. ¿Cuál flor? Dirán algunos. Profe, creo que ya no me acordé más o menos y creo que fue de la época española. Creo España. que hacía referencia no a la Inquisición, sino como a la Guerra Civil Española. Muy Más o bien, más o menos creo que iba por ahí. Sí, ya más o menos me estoy acordando más. muy bien, muy bien. El cuadro se llama Guernica, de Pablo Picasso, 1937. Hace referencia o lo inspiró un bombardeo que hicieron los alemanes sobre un pueblo en España que se llama Guernica, en el contexto de la Guerra Civil Española. Generó muerte, desolación, inclusive lo que se ve en el centro superior no es una lámpara, sino es el estallido de la bomba, que los sobrevivientes dijeron era como una luz inmensa, era una luz fuertísima que alumbró el cielo y que de un momento a otro pues, explotó y todo fue caos. Entonces uno ya empieza a entretejer el dolor tal vez que quiere mostrar. Por ahí hay brazos, por ahí hay una espada, por ahí está la muerte, el dolor animal también, la desconcertación de los animales, de las personas. ¿Qué más observan? Si mira que empieza a surgir una lógica interpretativa a partir de la observación detallada y cuidadosa, hay que estar muy atento en los detalles. ¿Qué más ven? Es que mire que también es un ejercicio entre ver e interpretar, ¿ya? O sea, no se quede únicamente con, yo veo una raya, yo veo un triángulo, yo veo un cuadrado. O sea, interprételos, qué significado puede tener. Porque usted en la etnografía puede ser que encuentre una persona y la persona en medio de la entrevista se agarre a llorar 10 minutos. Usted no puede quedarse. Y cuando le pregunté qué había sentido al ver a su mejor amigo morir, lloró durante 10 minutos. Y lloró y lloró y lloró. Ajá. ¿Y eso qué? ¿Qué significado? ¿Qué interpretación puede generarle? Ustedes son los expertos en la semiótica, en los signos, que por cierto ya miré su video muy bonito, muy chévere. Ustedes saben que los signos te dicen mucho. O sea, no únicamente te quedes con el veo una vela al lado de algo que parece una lámpara. ¿Qué significa? No qué muestra como tal, sino qué significa. Miren, por ejemplo, el gesto de los ojos de los actores, tanto personas como animales, que ustedes saben que cuando uno se ríe, los ojos cogen una forma, cuando uno está enfadado, cogen otra, cuando uno está asombrado, aturdido, cogen otra, cuando uno está con miedo, los ojos son, dicen, la ventana al alma. Y eso es importante también leer en este tipo de gráficas.
¿Qué más ven? ¿Qué hay? Más interpretaciones. Estamos faltos de interpretaciones. A ver. ¿Qué más ven? Compañeros. Ya hemos escuchado dos, tres compañeros, un compañero. ¿Están por acá? Vamos. Profe, Sí, te yo escuchamos. diría también las diversas formas como de luz que hay, o sea, que resalta más el color blanco en las caras como de sufrimiento y en las partes más oscuras, pues no se alcanza a observar bien, pero con esas, pues con esa luz supuestamente se mira más como el sufrimiento de las personas y no sé, pues me da una impresión algo como del dolor y así. Ajá, muy bien. El efecto de luz es importante porque el fondo no es negro. En el fondo hay cosas todavía. Detrás de la lámpara hay cosas. Que están oscuras, sí, pero ahí hay cosas. Que si bien la parte más clara está como en el centro, eso no quiere decir que es un fondo negro. No hay fondo negro. Detrás hay cosas. No sé si no la miran bien o hay que acercarse un poco más a la pantalla, pero en el fondo hay cosas todavía. Y eso es importante, es una buena interpretación. Este ejercicio que están haciendo ustedes es lo que uno hace con una cita. Y por eso les reiteraba en varios trabajos, hey, muy chéveres las citas, muy bacanas, excelente citación, APA. ¿Y su interpretación dónde está? O sea, es lo mismo, es como si esta fuera una cita. Marx dice que, Foucault dice que, Manuel Castells dice que, ajá, ahora sí interprétela. No, pues dice que, no, pues eso ya lo dijo en la cita, pero tenemos que hacer el esfuerzo cognitivo de qué puede dar a entender esa cita, en este caso, esta pintura. No me respondieron, ¿cómo están los ojos? ¿Qué nos dicen los ojos? Profe, pues verán, ¿no? Yo observo, ahorita busqué la imagen completa porque al lado izquierdo, creo que es derecho, aparece otra mujer que está en llamas y Sí, sale como de una casa, algo así. Y según sí, lo que veo en sus rostros, es como el hecho de mirar hacia arriba es como si estuvieran pidiendo justicia, como si suplicaran que pararan el dolor que ella siente. En ejemplo, en el caso de la mujer que estaba en fuego, es como el dolor que ella siente a través de lo que está pasando, de la bomba. Y vuelta a la otra es como el dolor que siente a través de la pérdida de su hijo. Además, vemos que en el caballo sale como, en la parte de la boca sale como un piquito, y yo lo podría relacionar como una lanza, pues por lo general por la época de caballerismo y todo eso. O sea, como si al caballo lo hubieran matado, porque en la parte como del respaldo también se le ve como un palo que lo está entrecruzando. Y el caballo, o sea, la forma del caballo no se ve muy definida, pero sí se nota como que está encima de la persona que está en el piso y que está dividida por partes. Además, su espalda está, pues, digamos, como quebrada. súper, súper, excelente, muy bien, ajá. Sí, esta es una obra bastante, ¿cómo le llamamos? Ancha, alargada horizontalmente. O sea, este no es todo el cuadro es muy, muy largo. Esta es una partecita sobre él. Entonces, sí, como dices tú, a la parte derecha hay casas incendiándose, usted la puede mirar en internet, la obra de Guernica. ¿Hacia dónde están mirando los actores sociales? ¿Quién es el epicentro? O sea, ¿cuál es como el punto de referencia? ¿Qué puede significar esa vela? ¿Qué es eso que hay al lado del toro?
la cola de algo, parece tal vez. ¿Qué hay en el centro? O sea, porque si vemos en los lados hay como más claridad. Pero ¿qué es esa figura de todo el centro, el que está en el pleno centro? Y eso qué puede dar a entender también. Recordemos que fue un bombardeo. Y eso puede ser inclusive que en el centro donde cayó la bomba, pues fue donde más confusión, desastre hubo. Sí, te escuchamos. ¿Te escuchamos? Profe, perdón que me da la cucharita ahí, o sea, la imagen que está en el centro, si mal no estoy, es un burro, y la vela parece como si lo estuviese pegando como con una especie de puño. De hecho, por eso mire que tiene la cabeza así como volteada, incluso como que se está cayendo. Si mal no estoy, pues mi connotación no me falla. ¿Y eso qué puede significar? Veamos. Pues, profe, no, sí que hable Luis, perdón, qué pena. Dale, dale. Pues la verdad yo creería que puede simbolizar un avance, el avance tecnológico, pero también como de alguna manera el arma, porque hace alusión no solo como a una bombilla, sino como una bomba, y estas dos pues son grandes símbolos pues, de las dos cosas, pues, de avance y de tragedia. Ya, vale, muy bien. Muchas gracias, Luis, al compañero también. Sí, mira, entonces que... Dale, dale, te escucho. También yo la tomo desde otra parte, ¿no? Otra perspectiva que puede ser como una especie de iluminación, como que mostrar, darse cuenta de, no sé, como de, ¿cómo podría decirlo? Ay, ¿cómo es que se llama? Es que Immanuel Kant justamente la utiliza una frase muy famosa que es la autoalineación, creo que es, de darse cuenta de las cosas. Ay, no me acuerdo cómo se llama esa parte, profe. Pero tal vez como una especie de iluminarse, ¿no? Sí, o sea, de que se ilumine y que se dé cuenta de lo que sucede a su alrededor, podría ser. Ya, ajá. Por ahí hay unas flechas también. ¿Hacia dónde apuntan esas flechas? Es tal vez algo que el autor, que el pintor quiere que veamos. Está apuntando a algún lugar. Eso también estaba mirando yo, pero, o sea, si nos ponemos a mirar, todos están mirando como hacia la izquierda. Si nos ponemos de frente es hacia la izquierda. Y la mujer está pues con la cabeza hacia arriba y el toro está mirando hacia el frente. Entonces todo creería yo que está pasando algo con el toro. Y la flecha también apunta hacia el toro, hacia la mujer que está con el niño en brazos. Ajá. Muy bien, muy bien. Sí, mira que hay muchas cosas para examinar, hay unos detalles. Eso es lo que uno tiene que hacer en la observación etnográfica. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando está obteniendo esa información. No únicamente quedarse como... Esto es interaccionismo simbólico puro y duro, porque aquí no hay palabras, aquí no hay descripciones, aquí únicamente hay gestos, símbolos, acciones, y hay que hacer lectura e interpretación de ellos. Bien, muy bien. Este fue un ejercicio entonces para que miremos la lógica de observación que se requiere cuando uno va a hacer un análisis social, cuando uno va a hacer un análisis social a un proceso específico, pues requiere estar muy atento a los finos detalles. Por eso se requiere descripción densa, por eso se requiere una observación, una descripción como más minuciosa de lo que se está estudiando. Mire lo que dice aquí. Una observación sistemática supone tener en claro unos aspectos. Primero, siempre hay que tener en claro el qué observar. O sea, uno no puede estar mirando para todo lo que hay que observar. Tiene que definir cuál es el epicentro a observar. Esto se define en relación a nuestro problema de investigación. Ya, si usted quiere analizar, por ejemplo, las prácticas discursivas que se desarrollan en la plaza de mercado, pues entonces usted tiene que mirar es las personas, mirar en qué momento las utilizan. O sea, usted tiene que tener el foco, el tema central a observar
Cómo observar requiere medios que permitan recoger la información de manera ordenada, ¿ya? Hay tres cosas importantes. Uno puede ser tomar capturas audiovisuales, ¿ya? Y luego repetir los videos y ser más incisivo, mirar detalles. Por ejemplo, las personas que revisan las cámaras de seguridad, ustedes han visto, repiten y repiten la escena y repiten y dicen, miren, en este momento fue, aquí fue cuando acontece. Otros son excelentes observadores a través de la fotografía. Hay trabajos etnográficos hechos desde la comunicación social impresionantes sobre cómo a través de la fotografía se pueden ver historias de vida, historias que contar. Hace poco estaba la profe Carolina Revelo, hizo un trabajo genial sobre trabajadoras sexuales a través de la fotografía, a pesar de que no mostraban ninguna cara, ningún, qué sé yo, acto directo, pero o sea, la posición en la vestimenta, por ejemplo, eso ya te decía unas particularidades, los lugares, los entornos, la oscuridad, porque muchas de esas fotos eran en la oscuridad, en la noche, era la ropa, eran los colores que se utilizaban. Entonces, mire cómo un medio de observación que puede ser audiovisual, que puede ser gráfico a través de la fotografía, o que puede ser la guía de observación, que es tomar nota de lo que observas, vas observando algo, vas tomando nota para luego hacer un análisis de ello. Y la guía pues es importante porque trata de recoger los aspectos más relevantes a considerar en la observación. Es importante que usted tenga una guía, o sea, no se quede solo mirando, sino que tome nota de lo que va observando. Si usted mira un comportamiento raro, un detalle pequeño, tome nota de ello porque a partir de ello, pues luego usted va a poder generar un análisis más enfático. Aspectos a considerar. Cuando usted está haciendo una observación, cuando usted está definiendo una escena etnográfica, ¿ya? Cuando usted dice, no, yo quiero observar la plaza de mercado, yo quiero observar el comportamiento de los niños en un aula de clases en época de pospandemia. Entonces, cuando usted ya ha definido la escena etnográfica, usted va a tener que observar unos aspectos, como por ejemplo el ambiente físico, perdón. El ambiente, eso es uno de los elementos que nosotros teníamos que haber hecho cuando hicimos la observación de Picasso. ¿En cuál era el ambiente? ¿Cuál era el espacio? ¿Qué características tenía el espacio, el entorno? Luego los personajes o los actores que intervienen. Luego las actitudes de los actores, ¿ya? Luego los gestos, el manejo del cuerpo. Luego la vestimenta, no hablamos de la vestimenta de las personas, miren, tal vez alcanzamos a hablar del escenario, los personajes, las actitudes, los gestos, la vestimenta, lo que se habla o se calla. Eso es importante. Uno puede escuchar a través de la imagen, o sea, no necesitas netamente el sonido, hay imágenes que te dicen, que muestran, que reflejan un sonido como tal. O hay momentos en que se calla y las interacciones también, cómo interactúan, o sea, no, en ese gráfico habían unas interacciones, o sea, no estaba aquí cada quien por su cuenta, había relación entre ellos. ¿Cuál era la interacción entre la mamá y el bebé, el toro y la mamá? No lo alcanzamos a ver, ya el personaje que estaba tal vez en el piso. Mire que son aspectos que uno tiene que tener en cuenta en el momento de realizar esa observación. Luego de trabajar con la guía, de haber recogido todo lo que nos parece importante, como decíamos, un diario de campo para que tome nota de lo que ve, si puede o tiene la posibilidad, registrar videos, registrar fotografías, si es posible, ya, si se cuenta con los medios. Hay, por ejemplo, unas etnografías que no tienen recursos audiovisuales, hay unos trabajos geniales de la Universidad Nacional sobre etnografías en lo que antes era la calle del Cartucho. Estudiantes se fueron a meter, obviamente tuvieron que hacerse pasar también por habitantes de calle para introducirse en la calle del Cartucho, que es uno de los lugares, uno de los suburbios que era muy fuertes. No podían tomar pues, fotografías ni videos, sino que ellos se acordaban mucho de eso y generaron unas etnografías. Uno parece que estuviera leyendo un cuento, una fábula del siglo XVIII, cómo contaban cuáles eran las palabras que usaban, cuáles eran los señales, los símbolos clave. O sea, una etnografía es eso, te describe a tal punto de que la persona que lee se lo imagina tal cual lo estás narrando. O sea,
Aquí la capacidad narrativa tiene que ser muy, muy refinada. Matriz de observación, mapas, como decíamos, si tienes o fotografías, todos estos instrumentos deben ser usados de manera sistemática. Más tenemos por acá, dice que es una estrategia para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree. Esto es importante, la entrevista. No nos podemos solo quedar observando, sino que es importante preguntar. Un comunicador, una comunicadora debe ser un excelente preguntador y muy inquieto preguntando por qué, cuándo, cómo, desde dónde, desde cuándo, con quiénes, para qué, por qué. Ya una entrevista etnográfica, mejor dicho, tiene que exprimir a la persona que sabe, piensa o crea la persona. Si usted está enfrente, si usted tiene enfrente una persona que sobrevivió, que estuvo en el 9/11, en la caída de los Torres Gemelas, usted no lo puede dejar ir, mejor dicho, hasta que nos cuente todo lo que se acuerde, sepa, haya escuchado. Usted no puede quedarse con, ¿y usted se asustó ese día? Sí. ¿Y usted qué? ¿En qué trabajaba? En una oficina. ¿Y usted qué hizo después? No, me fui a la casa. Bueno, gracias. No hizo nada, porque en la etnografía toca sacarle, mejor dicho, venga, cuénteme desde que usted estaba en el útero de su madre. A ver, cuente, empieza a desglosar hasta llegar toda su infancia, hasta llegar al por qué usted estaba preciso ese día allí. Cuéntenos qué hizo que usted sobreviviera. No, mejor dicho, la entrevista etnográfica tiene que sacarle la mayor cantidad de datos posibles. O sea, piensen en la persona que uno entrevista etnográficamente, pues es la persona que estuvo en primera mano. Imagínese poder entrevistar, qué sé yo, a un excombatiente. Pues, hay muchísima historia para sacarle información del día a día, de los miedos, de los temores, de las risas, de los pasatiempos, porque uno no ha estado ahí, en cambio esa persona sí, por eso tiene que extraer la mayor cantidad de información. Una recomendación para la entrevista, mire. Primero, hay 3 etapas, hay como unos momentos importantes. En una entrevista siempre inicie como con una apertura, que el investigador debe descubrir las preguntas relevantes desde la perspectiva del informante. Por lo general, yo recomiendo que en la entrevista siempre hay que empezar por preguntas suaves. O sea, uno no puede irse. Primera pregunta, analíceme cuál fue la situación que me permite explicar por qué se gestó esa toma guerrillera. O sea, no, pues eso todavía está muy denso. O sea, caliente, empiece calentando. ¿Dónde nació? ¿De dónde son sus padres? ¿En qué colegio se graduó? ¿Qué le gustaba hacer de joven? ¿Cómo ingresó a las Fuerzas Armadas? ¿Dónde fue su entrenamiento? Mira que ya vamos subiendo de nivel. Cuando se graduó, ¿a dónde lo mandaron? ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando por allá? ¿Usted tiene familia? ¿Qué piensa la familia? Y cuando empezó la toma, ¿qué dijo la familia? ¿Qué sintieron? Y usted en la toma guerrillera, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo reaccionó? Mire, cómo empecé por él. ¿Desde dónde estudió? O sea, preguntas que no, o sea, no me interesa dónde estudió, es como para empezar a romper el hielo, ¿ya? Porque usted no puede llegar de una, bueno, cuénteme, señora, cuénteme todo su proceso de violaciones y de violencia y de sangre y muerte. Primera pregunta. O sea, tenemos que empezar a aperturar, a abonar el campo, el terreno, inclusive para ir generando confianza con el entrevistado, porque si el entrevistado te dice, no, no quiero contarte, pues preguntes lo que le preguntes, hasta ahí llegó todo. Como dijo el señor Nicolás Maduro, se acabó la entrevista, le dijo, tal vez porque fue muy, muy fuerte Jorge Ramos al momento de decirle, oiga, la revolución ha fracasado, mire estos pobres hombres comiendo la basura. Entonces como que tenía que ir más suave, creo yo. Esa es una de las lógicas. Dice que hay que focalizar y profundizar. Esto es importante. En cada pregunta hay subpreguntas. Usted le pregunta de algo, pero en medio de la respuesta a esa pregunta surgió otra pregunta. Entonces sigue escarbando. Y cuando estaba preguntando eso, se le ocurrió otra pregunta. Y cuando ya le estaba respondiendo la primera pregunta, dijo algo, usted le generó otra pregunta. Entonces, explore y saque la mayor información posible. Esas 12 páginas no se van a escribir solas si usted anda con preguntas sencillitas y espontáneas y por fuera y usted va a decir, ya ahora, ya, una página tengo, ya me respondió todo a las preguntas. Pues no hay nada porque tiene que sacar
preguntas a la persona, al grupo en que se está etnografiando. El grado de no directividad variaría de cada etapa. Esto es importante. E indirectas, ¿ya? Las preguntas directas es, oiga, ¿usted no le dio miedo? La pregunta indirecta, ¿y usted qué sentía? Sí, mira, son dos cosas diferentes, pero que apuntan como para el mismo lado. ¿Cómo hago para que me responda a ver si él mató o no mató? No, pues suena muy directo. Decirle, oiga, ¿y usted ha matado personas? De forma indirecta. Oiga, y esto en medio del conflicto, pues uno termina disparando y uno no sabe, pues, si uno le dio a alguien. ¿Usted alguna vez usted se dio cuenta si impactó a alguien o qué pasó? Entonces, mire que es, sí, tengo el interés de que me cuente eso, pero pues no tan sesgado, porque si voy muy directo, la otra persona se cierra y dice, se acabó la entrevista, yo no voy a contar nada más. Usted está siendo muy directo en esta situación. A menos de que haya un nivel de confianza, pues total, que ahí sí se van las preguntas de mano a mano. Pero si todavía la situación está densa, como que hay que ir por los laditos tratando de llegar. Va a ser chévere la actividad que usted va a realizar, le cuento. O sea, es implementar toda esta lógica. Va a ser un estudio etnográfico usted sobre un proceso social. Ahorita vemos donde va a implementar todo esto, la observación, la pregunta, la descripción, el análisis. Por acá hay algunas otras características. Igual estas diapositivas se las comparto. La reflexividad, no se vaya a olvidar para los compañeros que en el ensayo pegaron 3 citas y no escribieron nada, pues no hicieron nada. La reflexividad, pues, es el 50%. 50% es recoger la información de mi fuente primaria. Ya, el man me contó hasta quedar seco. Tomamos 5 tazas de café y me contó, pero mejor dicho, la vida de él y de la familia. Ya, tengo 5 horas de grabación. Ahora sí, sentémonos a reflexionar sobre lo que me dijo. O sea, no es cuestión de que usted me va a pegar en el Word, me va a transcribir todo lo que le dijo. Vea, profe, 50 páginas le traigo. ¿Dónde está el 5? Ahí no hay 5, ahí hay 2,5. La mitad es, bueno, ¿qué le dijo? ¿Qué le contó? ¿Qué le mostró? La otra mitad, ahora sí reflexionemos, porque este ya es ya es rol suyo, rol del investigador. Reflexionemos respecto a lo que nos dijo. Dice, alude al aspecto práctico y constitutivo del lenguaje con respecto a la construcción del mundo social. El investigador deberá mantener continua vigilancia con respecto a las reflexividades que están involucradas en el trabajo de campo. La reflexibilidad del investigador en tanto que miembro de una sociedad o cultura, o sea, tiene que entender que esto es un proceso social, ya que usted también hace parte del proceso social, debe entender, esto es importante, la diferencia, ya no debe llegar como tal a juzgar, emitir juicios de valor. Yo he visto, por ejemplo, un trabajo que hizo Pirri hace algún tiempo excelente, un estudio etnográfico muy detallado, porque él quiso estudiar al señor Garavito, el violador más sentenciado en Colombia, y el man entró a la cárcel y lo entrevistó. Y cualquiera pudo haber dicho que la primera pregunta, oiga, ¿usted por qué es tan hijo de madre, tan HDP? O sea, ¿usted cómo va a asesinar y violar 20 niños? Nada, eso la hubiera errado totalmente, pues. Porque la lógica no es juzgativa, valorativa, emocional, subjetiva, sino la lógica es cuénteme y luego yo me pongo a explicar las razones y los porqués. Otra característica dice la reflexibilidad del investigador, en tanto que el investigador con su perspectiva teórica, esto es importante, usted ya tiene formación, usted ha leído a Foucault, Castells, Max Weber, una serie de autores, usted ya tiene unos referentes como de análisis, usted ya no se va a poner ahí a opinar subjetividades, emocionalidades, juicios de valor, sino que a explicar las razones de los porqués de los procesos. Las reflexividades de la población en estudio. Usted va a reflexionar sobre la que la gente le contó. Usted va a empezar a construir y a entender por qué pasan los sucesos a partir de lo que le cuentan. Porque la persona que le cuenta le describe, no le explica, le describe. El que va a explicar es usted. Usted es el que explica por qué pasó de esa forma, cómo entender estas dimensiones. Por acá dice que el texto etnográfico, esto es importante cuando usted ya presente el texto, mire, características de un texto etnográfico, parte de una pregunta, parte de un problema. O sea, yo no puedo sentarme
a hablar de lo que sea con quien sea. Debo plantear una pregunta. Esa es la forma en cómo iniciaremos la presentación de nuestro trabajo. Bueno, en mi texto voy a responderla o voy a examinar la siguiente pregunta. ¿Cómo el conflicto armado ha impactado en la vida civil de los excombatientes? ¿Cómo se han generado los procesos de estigmatización a los excombatientes en la vida civil? Mire, son preguntas y luego todo el texto va en torno a responder esa pregunta, ese problema. Entonces, la segunda parte es la respuesta, pues ya la pregunta, la explicación y la interpretación de la información que le dan. Los datos que incluye como evidencia para formular el problema y para darle respuesta. Mire, los datos es lo que le dijo esa otra persona. Muchas veces para no tener que citar pues todo ese proceso es importante también puede ser un elemento de, a continuación presentaremos los acápites de la información obtenida o la forma en cómo se obtuvo la información para no resquebrajar el discurso. O sea, ahorita ponemos un ejemplo y vamos a ver que los textos etnográficos son muy narrativos, ¿no? Usted dice, y la persona me estaba contando, y en sus ojos se notaba también la emoción, el dolor, el sufrimiento. Es otra característica, la organización de estos elementos, el problema, la interpretación, la evidencia en una secuencia argumental. Esto es importante, usted va a argumentar, a tratar de responder esa pregunta, usted va a tratar de examinar un proceso social, no a emitir un juicio de valor o subjetivo. Tenemos por acá ventajas, bueno, algunas ventajas. Obtiene información independiente de si la persona le quiere dar, de su capacidad de informar, de su veracidad. Usted sabe que está con una persona que le está diciendo pues lo que vivió. O sea, no es chisme, no es que lo escuchó, no es que lo vio y se lo está imaginando, inventando. Usted está diciendo, no, es que yo estuve con un mero excombatiente, no, es que yo estuve con alguien que estuvo en el lugar. Es decir, la fuente es primaria y eso le da un poco de argumentación y veracidad a su trabajo. Se evitan intermediarios, eso es importante, el trabajo que usted va a hacer no es que usted lo miró en un libro, en una página de internet, en un video de YouTube, no, usted obtuvo esa información porque estuvo cara a cara o a través de, qué sé yo, llamada, videollamada, con la persona que presenció ese momento. Se observan los hechos tal como suceden, en caso de que usted pues haga un trabajo de campo, y se registran situaciones que pueden ser centrales y no las hemos imaginado. Esas son algunas de las características de la etnografía. Ahora sí nos vamos a lo chévere, a implementar todo esto, a ponerlo en marcha en un proyecto etnográfico que va a ser nuestro trabajo final de la asignatura. ¿Qué vamos a hacer? Chan. Vamos a hacer una etnografía en tiempos de COVID-19. Vamos a hacer un trabajo etnográfico a partir de toda la dimensión del virus, de la pandemia, de todo lo que ha dejado, de todo lo que ha impactado en las dimensiones sociales. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El objetivo de la actividad es analizar desde una estrategia etnográfica, es decir, a partir de todo esto que vimos, vamos a analizar las implicaciones sociales o culturales o comunicativas o económicas o deportivas o amorosas o educativas o comerciales o políticas o legales, o sea, las diferentes dimensiones que hayan generado una implicación en el proceso de confinamiento y distanciamiento social a raíz del COVID. Es decir, algo así como vamos a examinar lo que el COVID nos dejó, o lo que el COVID se llevó, o lo que el COVID hizo con nosotros, y lo que el confinamiento, el distanciamiento social transformó en nosotros, en las diferentes dimensiones posibles desde la dinámica social. Profe, Íbamos a hablar ¿a qué directamente, se refiere con implicativas? es decir, de qué manera impactó. Implicaciones, perdón. Ajá, implicaciones es de qué manera impactó
el proceso de confinamiento y distanciamiento social a raíz del COVID en una dimensión social, cultural, comunicativa, económica, amorosa, comercial, educativa, legal, política, ambiental, en la dimensión que usted elija, pero quiero examinar o queremos examinar a través de una etnografía de qué manera lo impactó. ¿Sí me hago entender? Gracias, profe. Ejemplo, el mundo no es el mismo. El mundo no era el mismo. Estamos en otro mundo, esta es otra sociedad. ¿Qué cambió? Esa es la pregunta. Por ejemplo, usted podría hacer una etnografía a partir de, qué sé yo, un microempresario que tenía su discoteca y ahí tenía invertida todo su capital, todos sus ahorros, y debido al proceso de confinamiento, distanciamiento social, cuarentena, encierro del COVID, pues eso se fue a la quiebra. Un excelente trabajo sería entrevistar a la persona de primera mano, el que estuvo ahí, el que tuvo que ver cerrar su negocio después de 30 años y preguntarle, oiga, ¿cómo pasó todo esto? ¿Qué siente? Profe, o sea, que tenemos que buscar un caso o hacer un análisis general. Buscar un caso, esa es la característica número 1 de la etnografía, hablar con la gente que estuvo, que es la fuente primaria. ¿Ya? Vale, gracias. La etnografía nos dice eso, no es remitirse a libros, no es remitirse a periódicos, no es remitirse a videos, a documentales, sino a la fuente primaria. Por ejemplo, otra buena idea. ¿De qué manera, pregunta de investigación, usted sabe, la etnografía parte de una pregunta, ¿de qué manera el COVID impactó las relaciones amorosas de las personas? No sé si pudo haber generado más separaciones, terminaciones, rupturas amorosas, y yo a partir, qué sé yo, de una etnografía en la que entreviste a 2 personas, a una pareja que terminó a raíz del COVID porque ya no se miraban, ya no se hablaban, y yo pueda hacer con ellos porque ellos fueron los que de primera mano, ¿sí me entienden? Vivieron el proceso de ruptura amorosa, yo pueda hacer un trabajo etnográfico con ellos, que sería una dimensión social, cultural, amorosa. Otra idea puede ser en las cuestiones comunicativas. De qué manera las transformaciones del confinamiento del COVID transformó la dimensión comunicativa en la familia. Hay familias que no se ven hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué se siente? ¿Cómo perciben? ¿Qué logran analizar? ¿Cómo los impacta a ellos? Una cuestión laboral, por ejemplo. Esa me parece fuerte, hablar con una persona que tiene que o que quedó, qué sé yo, despedido o que lo impactó. O sea, esa es la palabra implicancia, que lo tocó, que lo impactó, que no volvió a ser el mismo después de. Entonces es como examinar, bueno, ¿qué fue lo que el COVID se llevó? ¿Qué fue lo que el COVID dejó? Sería genial, qué sé yo, analizar otro elemento económico, por ejemplo, los moteles. Ese es un buen análisis. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con los moteles? ¿Ya está yendo la gente? ¿Habrá gente que en medio de una pandemia vaya a un motel? O sea, sería genial lograr entrevistar a una persona saliendo de un lugar de esos. Oiga, señor, ¿le puedo hacer aquí un ejercicio etnográfico? O sea, ¿usted qué tiene en la cabeza? O los dueños de los moteles, las iglesias. O sea, hay muchas cosas en las que el COVID impactó. ¿Se entiende? Y que hacen parte, no se olvide de la lógica de la etnografía, que hacen parte de la vida cotidiana. Ese fue el primer elemento que planteamos aquí, que la etnografía no interesa a las grandes estructuras, quiero saber el impacto que el COVID pudo generar en los gobiernos de América Latina, pues eso es una cuestión muy general. La etnografía es eso, el común, el diario vivir. Por ejemplo, una buena pregunta de investigación es ¿de qué están viviendo las personas que tenían una tienda en la universidad? ¿De qué está viviendo la persona que vive, una señora que vivía aquí, mantenía a su familia a partir de una venta de empanadas a la afuera de la universidad? Afuera de la universidad vendía una señora maní, minutos. ¿De qué vive ella ahora? ¿Cómo la impactó? ¿Qué está haciendo? Entonces es de primera mano obtener información de ella,
Oiga, señora, ¿usted qué se dedica? Si usted vendía maní y con eso sustentaba, creo, 3 hijos. Y ahora vaya a ver, esa es otra buena pregunta. ¿Qué están haciendo los trabajadores, qué sé yo, de la biblioteca, de la U, o los que trabajaban en el aseo, si la U estaba vacía? O sea, ¿qué hicieron en época de cuarentena? ¿Los despidieron? Les dijeron, no, tómese la vida libre y nosotros les pagaremos? Sí, mira que son preguntas que en el día a día pasan desapercibidas, pero que la etnografía dice, oiga, no, es que hay que poner atención a esas microparticularidades que componen el entorno social. Sería genial hacer una etnografía, qué sé yo, sobre alguien que trabaja en un hospital y que está trabajando en la UCI de los del COVID. O sea, yo no sé cómo es eso. ¿Ya? Entonces preguntarle, oye, ¿y cómo es? ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Y cuánta gente hay allá? Y se quejan y ¿qué hacen? ¿Y usted no le da miedo llegar a la casa y terminar infectado y les han pagado más o les pagan menos? Porque pues te estás enfrentando al virus número uno a nivel mundial. No me van a pagar lo mismo, ¿no? O sí. Por ejemplo, preguntarle a los que trabajan, qué sé yo, en domicilios, sí, mira que hay muchas preguntas o sea, lo importante aquí es tener imaginación etnográfica. Lo importante es saberse preguntar elementos tan simples, tan cotidianos, pero que a la hora de la verdad constituyen elementos centrales, porque estás hablando del trabajo, del bienestar social, de la salud de las personas, de las relaciones amorosas. Esa es otra buena pregunta también. ¿Cómo se ha vivido la sexualidad en tiempos de COVID? O sea, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿qué ha pasado? Sí, mira que son cuestiones que antes del COVID pues, eran normales, pero con el COVID esto te trastoca y te modifican las lógicas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más ha pasado? ¿Qué ha pasado con los animales de la calle en tiempos de COVID? O sea, ¿qué ha pasado? Si la gente los ha cuidado, o sea, hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado con los negocios que se cerraron? Sus dueños, los trabajadores que han hecho. Y como les digo, para generar respuestas a esas preguntas hay que ir a la fuente directa, al que ha estado ahí, al que conoce de primera mano, no una fuente secundaria, sino una fuente directa. ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Qué ideas tienen en mente? ¿Qué harían? ¿Un trabajo etnográfico sobre qué? Profe, pues yo creería que todo depende del campo en el que nos vayamos a enfocar nuestro estudio, por todo, o sea, todos los ejemplos que usted nos da. Entonces, la verdad, no sé, yo pensaría en hacerlo, pues ahí depende de cada persona quien tenga las facilidades de contactar a la gente Ajá, o, ajá. o digamos, si yo conozco a alguien que es médico y trabaja en una UCI, entonces voy a ir Súper. a esa persona para hacer el estudio porque sé que él o ella es el que lo vive diariamente. Y me Exacto, exacto. Y si usted, pues, Profe, espérame, por eso vamos a hacer grupos de trabajo, porque obviamente, pues, uno tal vez no conozca a nadie, yo no dice, pero no conozco absolutamente a nadie que se haya visto trastocado. Entonces, en los grupos de trabajo, uno, dos, tres, hasta 4 estudiantes, pues pueden conformar grupos y decir, vean, yo conozco a alguien que, qué sé yo, quebró, trabaja en algo, si mira, entonces con uno de ustedes que tenga un contacto, que conozca a alguien, pues ya puede hacer todo ese trabajo etnográfico. Dime, te escuchamos. profe, ¿puede ser uno de 5? No, mucha gente. Es que lo que pasa es que yo siempre quedo sola, entonces, pues, sí, que ya tenemos el caso y todo en mi grupo. Es Bueno, sobre está una bien. chica, una señora que quebró en su restaurante y pues ya tenemos el caso y todo. Sí, diga que sí. ¿Y qué tanto van a hacer con ese señor? ¿Cómo, profe? ¿Y qué le preguntaré? ¿Cuál es el tema de investigación? Pues sería cómo le impactó a ella, porque, o sea, por lo que yo sé, o sea, tanto económico como en la parte sentimental, porque eso, pues, a la familia y a ella, porque pues es conocida, ¿no? Le afectó demasiado, entonces ese podría ser nuestro caso, que su restaurante quebró. Bueno, ok, está bien, no importa. ¿Sí? Puede ser de 5, ajá. Muchas gracias. Lo quiero.
¿Qué más ideas? ¿Qué ideas se les ocurre? Ideas buenas, o sea, usen la imaginación sociológica, la imaginación etnográfica. Profe, Dígame. ¿puedo consultar hacer algo con una alcaldía? Hacer los proyectos de gestión, lo que ha pasado en la cultura, todos los No, proyectos que se han tenido. eso ya es muy grande, eso ya no es etnográfico, o sea, eso ya es Pero, o sea, sería en el contexto de un pueblo. más bien algo más cotidiano, algo más de la calle, del transeúnte. ¿Qué pasa con el viejito del pueblo? ¿Qué pasa con el loco del pueblo? ¿Qué pasa con los perritos en el pueblo a través del COVID? O sea, algo muy particular, muy microscópico, pero que tiene un impacto y relevancia importante. Por ejemplo, a mí me parece genial, qué sé yo, una embarazada, una mamá en tiempos de COVID. O sea, eso es una historia genial para contar, porque es algo que pasa desapercibido en la cotidianidad, pero que tiene una implicación muy amplia. Te escucho, te escuchamos. ¿Alguien iba a participar? Profe, qué pena. ¿De cuántas personas máximo pueden ser los grupos? Máximo 5, máximo. Y entre más gente, más se le exige, ¿no? Hay 5 personas, o sea, más exigencia. No es lo mismo que ser una sola persona. Pero sí, máximo de 5. ¿Qué más Profe, ideas Profe, tienes? cuando, ¿Cómo, perdón? disculpe, ¿cuál es la extensión del documento? Por ahora vamos pensando primero en los temas a investigar. O sea, ya el día viernes vamos a hablar un poco ya de las formalidades cuando cada grupo pues presente su idea de investigación. O sea, la tarea ahorita es pensar objetos sujetos de investigación, qué temas queremos investigar como tal. Y el día viernes ya vamos a hablar como de la dimensión más técnica del trabajo, hablamos de fechas, hablamos de extensiones y todo lo demás. Ahorita lo importante es pensar el qué vamos a estudiar, qué vamos a indagar y cuáles serían nuestros contactos. Necesitamos gente tal vez que haya, que sea pues fuente primaria, ¿no? Entonces, verá, nos vemos el día. Estas diapositivas se las voy a compartir ahorita al Classroom con el video de la clase y un texto de ejemplo de un escrito etnográfico de Clifford Geertz. Se fue y se metió a unas peleas de gallos y va a ver cómo él a partir de una pelea de gallos, él se metió a ver, esta es una pelea de gallos, escribió 34 páginas a un espacio muy reducido, o sea, y van a ver cuando les digo descripción densa, es descripción densa, o sea, el man escribe hasta cuando se le cayó una moneda al piso, o sea, es descripción densa de lo que se obtuvo, de la información que se obtiene como tal. Y luego él empieza a hacer análisis de qué significan los gallos para la cultura de las personas y por qué las personas se deleitan viendo morir a los gallos o se deleitan y empieza a analizar las frustraciones de la persona. Entonces, mire que no es solo quedarse en lo que se describe, sino ir a una dimensión analítica más amplia, como lo que hicimos con la gráfica. No es quedarse con, hay una señora cargando un niño, hay un coso que parece caballo, sino, como dijo la compañera, se ve el dolor en esa misma gráfica, se nota que el autor quiso mostrar y reflejar la dimensión del dolor y el sufrimiento y la devastación en una guerra civil. Eso es un poco lo que se pretende llegar con la etnografía. Yo les comparto al claro entonces esta presentación, el video de la clase y el ejemplo del texto para que el día viernes cada grupo empiece a hablar, empiece a exponer cuál es su tema de investigación, qué quiere estudiar, qué pregunta, eso es lo importante, qué pregunta quiere responderse, ¿ya? ¿Qué pregunta como tal? Y no olvide que tiene que ser una pregunta que le permita dar escritura a usted, ¿ya? O sea, si usted pone el COVID impactó a los restaurantes, eso no le va a dar ni para 2 páginas, porque la respuesta es, pues claro que le impactó a los restaurantes. Uno no necesita tener 3 dedos en la frente para saber que le impacta a los restaurantes. La manera es cómo, qué pasó, qué dijo la familia, se ha reconstruido económicamente. Empezar a preguntarle de qué ha vivido, han aguantado hambre. O
sea, ver la profundidad, las dimensiones es la etnografía, no las superficialidades. Entonces, y después de eso hacer unos análisis de, como les dije, de una extensión considerable. Eso entonces, ¿algo más? ¿Alguna otra idea, pregunta? Profe, ¿y se puede hablar como de una experiencia personal? Por ejemplo, ahorita que hablaba de los restaurantes, el cierre del restaurante de alguien de mi familia o algo así. ¿Se puede de algo personal? No, o sea, no se puede hacer una etnografía de uno mismo, porque uno perdería objetividad, porque uno es el sujeto, o sea, uno no puede hacerse preguntas a uno mismo. Y coméntame, Diego, ¿cómo sentiste en todo este proceso? Sí, claro que sí, te respondo eso, o sea, no tendría lógica, pero sí puede ser un familiar, sí puede ser un externo al yo, ¿ya? Un otro, un no yo que puede ser perfectamente una etnografía en la casa, en la familia. A los papás se le puede hacer una etnografía. ¿Cómo se han sentido en medio de la crisis económica del COVID? ¿Qué ha sentido? ¿Qué transformaciones ha vivido en el hecho de trabajar y tener que cuidar a los hijos que están ahí al lado y las necesidades por acá? Hay personas que perdieron su empleo, perdieron negocios, o sea, ¿cómo perciben, cómo afrontan estas situaciones? Pero sí puede ser una buena etnografía. Profe, una preguntita. ¿La entrevista que se le haría a la persona sería video, o sea, con video o solo preguntas? O sea, tipo escrito. ¿Cómo así? O sea, ¿el trabajo es solo escrito? El trabajo que me presentas a mí es escrito, pero a una persona pues no la vas a poner a escribir, hay que o video llamarla o verla o llamarla. A ver, era como un video, la entrevista en video, pero no, o sea, solo es escrito, ¿verdad? El trabajo que me entregas a mí sí, es escrito, Ah, ok, gracias. pero a la persona, por ejemplo, te recomiendo que por lo menos grabes en el celular la voz, porque te va a decir tantas cosas que te va a quedar corto el tiempo para tomar nota de todo lo que te diga. La recomendación que hacen es una grabadora de voz y ahí sí, pégale. Hágale una horita, 2 horitas de grabación, de charla, de conversación y como le digo, de preguntas, de curiosidades, llegar hasta los más finos detalles del objeto de estudio. ¿Algo más? La entrega final, ¿para cuándo sería del trabajo? El viernes nos concentramos en ello. Ahorita concentrémonos en Ah, ok. pensar en nuestros objetos de estudio, pero obviamente miremos los calendarios si tiene que ser dentro de 15 días, porque ya se acaba el semestre, o sea, dentro de el 25 estamos socializando nuestros trabajos, ¿ya? Entonces el viernes tenemos el espacio para definir los lineamientos, luego tiene toda la semana del 15 al 21, vamos a tener un par de asesorías entre semana, y el 25 usted nos presentaría un poco cómo le fue con su etnografía. Esas serían a grosso modo las fechas. Listo, nos vemos entonces el viernes, 2 de la tarde, traigan su tema ya definido, hablen qué vamos a investigar, qué pregunta vamos a responder, busquen contactos, busquen esas primeras fuentes y ya hablaríamos de los conceptos técnicos el día viernes. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, pues nos vemos entonces el viernes. Muchas gracias por su atención. Muy amables, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, Muchas profe. gracias. Hasta luego.